Bienvenidos al personaje de la semana. Hoy quiero recordarles que el 1 de marzo de 1948 la Universidad Industrial de Santander inició labores académicas con 15 alumnos y 3 profesores matriculados en las carreras de eléctrica, mecánica y química. Por este motivo, nuestro invitado de hoy es el ingeniero electricista Roberto Jaimes Durán. Actual gerente ejecutivo de Fundeuis, vicepresidente de la cooperativa de profesores y egresado de la Universidad Industrial de Santander. Bienvenido, ingeniero, al personaje de la semana. Muchas gracias, Rebeca. Ingeniero, recordemos o cuéntenos qué lo motivó a estudiar ingeniería eléctrica y más en la Universidad Industrial de Santander en ese entonces. Bueno, yo soy bachiller del Colegio Universitario de Vélez, me gradué allí en el año de 1949. Hice las gestiones para ingreso a la universidad y fue así que conseguí el ingreso en la Universidad Nacional en la Facultad de Química. Un profesor del colegio me indujo pues a que estudiara química y fue así que inicié las gestiones para irme para Bogotá. Sin embargo, yo estaba en San Gil y en las lecturas de prensa leí un editorial del diario El Deber de esa época que dirigían los doctores Manuel Serrano Blanco y Juan Cristóbal Martínez. En ese editorial se hacía una apología de la Universidad Industrial de Santander, del futuro, y para nosotros en realidad era desconocida, pero está escrito en el editorial verdaderamente me impactó como santanderiano. Y fue así que inicié las gestiones para cambiar mi viaje a Bogotá por el viaje a Bucaramanga, ciudad para mí desconocida en esa época, pues toda mi vida la pasé entre San Gil y Vélez. ¿Qué exámenes se hacían en ese entonces o cómo eran esos requisitos o parámetros para ingresar a la universidad? Sí, la universidad hacía un examen, en realidad un examen de conocimiento, todo lo más en algunos problemas matemáticos y una entrevista. La afluencia de alumnos era relativamente poca. Cuando yo ingresé a la Universidad Industrial de Santander, me matriculé efectivamente en ingeniería química, pero en el transcurso del primer año hubo la posibilidad de cambiar y de visualizar una nueva carrera que no conocíamos en el país, y con la cual había iniciado la UIS, que era ingeniería eléctrica. También había otra completamente nueva en el país que por primera vez se establecía, era la ingeniería mecánica. Me matriculé en el siguiente año, porque no era por semestre, sino anualmente los cursos y las materias. Entonces el siguiente año hubo la oportunidad de pasarme a ingeniería eléctrica. Ingeniero, ¿qué profesores recuerda en ese entonces? Los profesores de la época, en los primeros años, pues, eran las carreras básicas, profesores profesionales de la ciudad. Entre ellos estaba el doctor Julio Obregón Bueno, que fue mi profesor de álgebra, Rafael Gómez Amorocho, mi profesor de topografía, estaba el profesor de hidráulica, otro profesor que murió en un accidente en Medellín, y posteriormente ya en las materias de carrera tuvimos profesores, el doctor Wilhelm Spahowski, primeramente unos profesores alemanes en la parte de electrotecnia, en la parte de circuitos, el doctor Ernest Mazar, era un científico verdaderamente que en la posguerra se vino para Colombia. Posteriormente vino el doctor Wilhelm Spahowski, ya en materias más especializadas de máquinas eléctricas, diseño de máquinas eléctricas, laboratorios, y posteriormente también con motivo de la posguerra un profesor italiano, Francesco Cosa Donofrio. Él fue nuestro profesor de centrales hidráulicas, de máquinas hidráulicas, etcétera, etcétera. Estos profesores pues fueron profesores venidos de Europa. En su inicio no hablaban el idioma español, prácticamente nos tocaba que con ellos prácticamente tratar de entendernos de la mejor forma, pero eran profesores muy calificados
en su especialidad. ¿Qué amigos recuerda de esa tercera promoción de ingenieros electricistas? ¿Cómo era ese grupo de amigos matriculados en ese entonces? Sí, en 1950, que fue nuestro ingreso a la universidad, iniciamos 60 alumnos. La primera clase fue en la capilla del llamado en esa época Tecnológico Santanderiano. Posteriormente nos fuimos trasladando a otra sede en la calle 42 con carrera 12, cerca a los cuarteles de la policía de Bucaramanga. El proceso, pues, de los 60 terminamos 20, pero 20 en las tres especialidades, en eléctrica, ingeniería eléctrica, mecánica y química. 6 eléctricos, 7 ingenieros químicos y 7 ingenieros mecánicos. Esta era una familia muy pequeña relativamente, porque había otros grupos, de los que iniciaron en 1948, los que iniciaron en 1949 y nosotros que iniciamos en 1950. Era un grupo, pues, que no llegaba escasamente a los 100, 120 alumnos. Entonces había una unidad, una familiaridad entre alumnos, profesores, inclusive, pues, en las clases a veces estos profesores duraban, un mismo profesor dictando una clase toda una tarde o toda una mañana. En las tardes especialmente daba ocasión para hacer una propuesta de trasladarnos a un cine, ya si era bien por parte del profesor o parte del alumno, especialmente con el profesor Cosa Donofrio, que era muy cineasta. Los 6 alumnos que yo, de mi profesión fueron Alberto Mejía Valenzuela, Julio Quiñones, José Agustín Forero, José Manuel Cárdenas, Hernando Guzmán y mi persona. De la parte de ingeniería mecánica, pues había 7, todos amigos, actualmente todos son empresarios, en su mayoría empresa privada, entre ellos Luis Humberto Gutiérrez, que es el gerente propietario de los tornillos Gutenberto en Bogotá, la fábrica más importante de tornillos. De los ingenieros químicos, pues Silvio Alfonso Hernández, Neftalí Puente Centeno, que fue rector de la universidad. Esos eran los compañeros de la época, y con ellos, además del estudio, en esa época compaginamos nuestra actividad en la parte social, en la parte deportiva. En la parte deportiva yo tuve la oportunidad de ser el portero titular en esa época de la selección de la UIS, pero de todas maneras me estuve muy bien en esa portería. Pero en la parte deportiva mi deporte fuerte fue el básquetbol. Yo llegué aquí con 4 compañeros de Vélez: Martín Cortés, que no terminó, ya murió; Alberto Mejía Valenzuela, Hernando Mancilla Beltrán, quien ya murió en un accidente también, y mi persona. Y aquí había otro basquetbolista de talla nacional, que era Mario Rodríguez, y con él integramos la línea principal del quinteto de la UIS. En todo caso, cuando llegamos aquí en 1949, la UIS había quedado de última en el torneo de basquetbol. Primero el Santander, segundo San Pedro, y así sucesivamente, y la UIS de última. En el siguiente año ya quedamos de subcampeones, y de ahí en adelante ya el campeonato fue por cuenta nuestra. Llegaron y se arregló todo. Le dimos una nueva cariza al básquetbol en la ciudad de Bucaramanga, sí. Ingeniero, ahora recordemos cómo fue ese recibimiento del título otorgado como ingeniero electricista. Bueno, yo soy de la promoción de 1954. En esa época se exigía lo que se llamaba una tesis de grado, un tema único, no repetido en la universidad y mucho menos en otra universidad. Entonces la exigencia de un trabajo lo más serio posible, pues en realidad para muchos estudiantes nos retrasó, porque salimos de una vez a trabajar. Yo salí a trabajar a la acería Paz del Río, en la planta de fuerza, allí con un grupo de franceses,
Posteriormente me vine acá para la central hidroeléctrica del río Lebrija, actualmente la electrificadora, y estando allí me vinculé a la UIS, pero en este proceso yo estaba desarrollando mi proyecto, mi tesis de grado, que se llamó Red de Interconexión de los Santanderes y consideraciones para la electrificación de Santander, o sea, de Santander del Sur, para hacer más énfasis. En realidad ese proyecto de grado pues se presentó, en esa época se presentaba ante un jurado de 3 calificadores y en público, el día que se suponía iba a recibir el grado, ahí daban la última nota para el examen y con tiza y tablero al frente y las preguntas de los profesores y cualquiera de los asistentes podía hacer una pregunta, se sustentaba la tesis de grado. Mi tesis, pues, para satisfacción y complemento de los 5 años de estudios, pues recibió la máxima calificación en su momento. ¿Y se graduó por ventanilla, como decimos, o hubo alguna clausura especial? No, en un grado solemne, como le digo, y después de que me calificaron el proyecto de grado, ya hubo un acta correspondiente, era una sesión solemne, verdaderamente, una sesión solemne. En esa época pues no había ni el Luisa Calvo, que se inició prácticamente la parte de gestión presupuestaria en la época que yo estaba encargado de la rectoría. No había el aula máxima industrial y la única aula que existía era un aula llamada de ingeniería química. Era una aula modesta, pero muy solemne para esta clase de actos. Bueno, ingeniero, muchas gracias por haber estado en el personaje de la semana y le deseamos muchísimos éxitos en el proceso de esta vida que es tan dura. Bueno, Rebeca, muchas gracias por usted por haberme llamado a tener esa oportunidad de venir a la UIS y de contarle a la gente de la UIS algo de mi vida, que la he pasado aquí en realidad en buena parte del tiempo. Bueno, amigos, y a ustedes también muchas gracias por haber estado con nosotros y les deseo un muy feliz fin de semana.